Parte 8 del libro La papisa Luz, Testimonio sobre trastorno afectivo bipolar. Este capítulo se llama Sorpresas. No estamos tratando con una enfermedad meramente orgánica. Lo psicológico tiene mucha importancia. Una persona integrada, aunque tenga el trastorno, puede llevar una vida completamente funcional. Es mi caso. Me dominaban las alteraciones bruscas de ánimo y me negué miles de oportunidades porque mi autoestima, mi autoconcepto, mi aceptación estaba por el suelo. Mi recuperación no se dio de un día para otro. Ha sido un largo proceso. Hoy continúo con un regulador de ánimo, sigo frecuentando a mi psiquiatra y a mi psicoterapeuta, sigo alerta ante las manifestaciones de los síntomas, conozco mis puntos débiles y soy fiel a los hábitos cotidianos que previenen cualquier estado de crisis. Evito situaciones que me descontrolan y le he abierto un campo privilegiado a Dios en mi vida. Todos los días ejercito el perdón, no me acuesto con un malestar en el corazón, saco tiempo para hacer una limpieza interior y vivo un día a la vez. Hay que jugar bien las cartas. El espíritu emprendedor que he encontrado en mis amigos afectados por el trastorno bipolar se ha despertado en mí, y desde el mismo instante en que acepté mi dolencia, llena de esperanza y convencida de lo mucho que puedo aportar, de que puedo alcanzar una verdadera recuperación, he podido contagiarla a otros diagnosticados con los que he interactuado en mi camino. Mi gran deseo es colaborar y apoyar todos los esfuerzos que se hacen en el mundo para educar a los afectados, a nuestros seres queridos y a la población entera, para que conozcamos mejor el origen, las causas y las consecuencias del trastorno bipolar. Me gustaría invitar a una mayor comprensión sobre esta enfermedad y que los que tenemos esta dolencia nos ayudemos mutuamente para que recibamos la asistencia de salud a la que tenemos derecho. Pertenecer a un grupo de ayuda es una de las mejores recomendaciones que me atrevería a dar a quienes padecen este trastorno. Participar en cualquier actividad formativa que a su vez abra espacios para socializar, para solidarizarnos con otras personas y para ofrecer nuestros talentos, eso es fundamental. Es muy importante compartir con otros que han hecho frente a sus alteraciones emocionales y son funcionales en su medio. Los efectos sociales del trastorno se pueden manejar en la medida en que la persona se conozca a sí misma, se valore y sepa perdonar. Me gusta mucho apoyar las investigaciones científicas sobre el trastorno y estar al tanto de los avances alcanzados. Es importante conocer la manera como los demás han desarrollado estrategias exitosas para manejar su enfermedad. Mi turismo psicológico ha sido exhaustivo. Visité psicólogos, psiquiatras, psicoanalistas, psicoterapeutas, médicos, consejeros y directores espirituales. Lo ideal es que uno solo conozca nuestro recorrido y nuestra historia, pero las entidades de salud no dan importancia a la continuidad del tratamiento, sino que somos tratados como fichas que se mueven al azar y solo les interesa la parte farmacológica, que por cierto parece un juego de ajedrez. Cada psiquiatra de turno manda y quita los medicamentos a su gusto. Recibí terapias de otros estilos. Como mi vida siempre ha girado en torno a lo religioso, busqué psicoterapeutas que tuvieran en cuenta la dimensión espiritual y pude resolver mi conflicto interior a través del perdón. Con la gracia de Dios hice un ejercicio de sanación, perdonando aquel rechazo de parte de mi padre, su negación a la niña que había nacido y no el varón deseado. Perdoné de corazón, eso resanó la grieta, se acabó la división, la terrible fragmentación. Acepté mi condición de mujer y cada día doy gracias a Dios por mi creación. Amo mi naturaleza femenina. Reconozco mis aspectos masculinos sin que eso me genere confusión. También recibí terapias de otro estilo, gracias a las que aprendí a ser asertiva, es decir, a expresar mis sentimientos sin agresividad y sin pasividad. Aprendí a escuchar, pues hablaba demasiado sin dejar intervenir a los demás. A mi madre y a unas cuantas amigas les estaré siempre súper agradecida por su paciencia para escuchar reiteradamente mis historias, horas en silencio, mirándome, tratando de seguir el hilo de la conversación, a veces muy difícil de lograrlo porque cambiaba de tema sin poner punto aparte. Sin embargo, he ido aprendiendo a escuchar y a dialogar.
Es un aprendizaje muy valioso y vale la pena hacer todos los esfuerzos para disminuir aquellos monólogos agotadores para los demás. Como terapia personal, me propuse no ir a dormir teniendo alguna molestia o una idea obsesiva en mi cabeza. Expresarla o escribirla me da buen resultado. Pero no solo expresarla, sino relativizarla dejando atrás lo que ya pasó para conciliar el sueño libre de toda inconformidad emocional. Lo cierto es que aún trabajo en la manera de decir las cosas porque es una de mis grandes debilidades. Asistí a unas terapias cognitivas con una psicóloga muy profesional. Con ella aprendí algo sobre la metacognición o la capacidad de observar el curso de mis propios pensamientos y la influencia de ellos en mi comportamiento. Descubrí la polarización de mi mente y muchas creencias que eran obstáculo para mi liberación emocional. No fue nada fácil, por la rigurosidad que debo a mi formación familiar y religiosa. Realmente, mientras uno conserve grietas sin resanar, no hay terapia que funcione. Últimamente no estoy bajo ninguna terapia en particular, pero me resulta muy favorable poner mucha atención a mis comportamientos. Tengo mi propia ficha técnica donde llevo un control de sueño, la fatiga, la recarga de trabajo y la habladera. Cuando hay señal de alerta, tomo medidas inmediatas. Cambio de tema, hago cosas diferentes, en esencia tomo conciencia de los síntomas y antes de que me dominen, acudo a las alternativas de solución que ya he comprobado como las más oportunas para esos casos. Mi tratamiento siempre ha incluido ansiolíticos, antipsicóticos y antidepresivos. Como llevo casi 2 años y medio muy regulada, sin crisis de hospitalización, aunque con episodios breves que yo misma he podido manejar, mi psiquiatra, con la debida prudencia, me ha retirado casi 2.000 miligramos de medicación y han desaparecido muchos efectos secundarios. Ya no veo borroso ni tiemblo, mi cabello no se cae y volvió a su estado normal. He recuperado el gusto y el olfato, logro concentrarme y retengo información. He rebajado de peso y estoy físicamente muy saludable. Sostengo largas conversaciones, pienso y reflexiono sin aceleramientos. Hablo calmada y me siento tranquila. Disfruto lo que hago y controlo mis obsesiones. La reducción de la medicación se hizo durante 4 o 5 meses. Lentamente se iba dejando uno de los medicamentos. Por unos días creí que no sería capaz. Me dio muy duro. La sustitución del litio, el ácido valproico y el orazepam por la quetiapina, que es un medicamento de nueva generación, ha sido un acierto gigante porque me siento regulada y funcional. Pero si no es por el aliento de mi madre, que no me dejó desfallecer, creo que no hubiera sido capaz. Suspender el tratamiento por iniciativa propia es una locura. Cuando una religiosa oró por mí pidiendo a Dios una sanación integral, me dijo que si perdonaba sincera y totalmente lo que tenía que perdonar, quedaba aliviada, pero que por ningún motivo dejara la medicación, a menos que el psiquiatra diera la orden de suspensión. Esperé 1 año largo a que eso sucediera hasta que llegó la hora. La psiquiatra tomó la decisión porque me encontró muy bien y estable y me ha ido muy bien con el cambio. Fue pura paciencia, una espera heroica. A cada uno le llega su momento. Eso sí, no es una determinación del médico, en realidad es nuestra actitud ante las situaciones vividas en el pasado lo que nos da la seguridad de nuestra mejoría. El conocimiento que ha tenido mi madre sobre el trastorno ha sido algo muy importante en el proceso. Ella tiene unos indicadores de cambio que pueden ser señales de alarma sobre una posible recaída. La confianza mutua nos permite dialogar abiertamente y actuar con prontitud para estar por encima de la situación. 1 de cada 3 personas con el trastorno afectivo bipolar puede llevar una vida normal y funcional, aunque tome de por vida un regulador de ánimo. La mayoría de los profesionales de la psiquiatría, expertos en el trastorno bipolar, coinciden en la recomendación de no suspender el medicamento que por fin el organismo ha aceptado. Cuando nos sentimos muy bien, tenemos el deseo de no seguir tomándolo, pero la experiencia ha demostrado que si lo hacemos, tarde o temprano se presentará una recaída. No todas mis recaídas han requerido hospitalización. A pesar de haber tenido actitudes agresivas, irritables, con tendencia destructiva, que son las que obligan la hospitalización por 1 o 2 semanas,
En mi caso no ha sido necesario acudir a la policía o salir prontamente para urgencias porque no han sucedido en público de manera desproporcionada. De todas formas, en una o dos ocasiones sí fui expulsada del lugar donde me encontraba, teniendo la fortuna de tener casa por hospital. Un caso muy completo y concreto se presentó cuando viví en la vereda de San José, por allá en Villavicencio, entre Restrepo, Meta y Villavicencio. Retirada ya del convento, terminada la temporada de mis conferencias sobre el fenómeno Nueva Era, me fui a vivir a las afueras de Villavicencio en el departamento del Meta. Allí fui la profesora de los niños que pertenecían a la Asociación de Familias Ingenio de la Alianza. Llevábamos una vida muy frugal y muy feliz. Como campesina, también coordiné una comunidad femenina de seglares. Esa experiencia para mí fue fascinante. Yo no era la famosa Luz Patricia, la de las conferencias. Era una más dentro de una gran comunidad. Estando en aquella vereda, cumplí 2 años sin tomar mis medicamentos. Lo que tenía que suceder se dio. Tuve unos ciclos muy rápidos, mixtos, me empecé a enloquecer lentamente y poco a poco les pasa a todos, y por poco les pasa a todos lo mismo. Dejé de comer, me alimentaba muy mal, trabajaba demasiado haciendo camas para el cultivo de las flores, deshiervando monte, preparando clases, atendiendo a los peregrinos, haciendo aseo en la casa y muchas cosas más. No dormía, lidiaba murciélagos en las noches. Me irritaba tanto que me enviaron donde un sacerdote para que me hiciera un exorcismo porque creyeron que estaba endemoniada. De repente reía a carcajadas o lloraba sin consuelo, danzaba o me quedaba en el suelo horas y horas sin moverme. Pasé por unos momentos de convivencia humana muy humillantes. Poco a poco se fue propagando un cierto malestar contra mí. Se dijo que yo era bruja, mentirosa, endemoniada, ladrona y chismosa. Y aún después de salir de allí supe que se dijo de mí que era lesbiana. Mientras tanto yo me creía Jesucristo. Supuestamente leía las conciencias de todos mis hermanos de comunidad, me movilizaba a 2 metros de altura y traspasaba las paredes, daba órdenes y los espíritus malignos me obedecían. Creía que tenía los estigmas del crucificado, caminaba descalza por entre las piedras porque era Jesucristo haciendo el Vía Crucis. Padecía todo lo que sucedería en los días siguientes, predecía todo lo que sucedería en los días siguientes. Veía a ciertas personas con el ojo izquierdo cerrado y el derecho abierto. Ellos eran para mí unos traidores. Vi una sacudida cósmica y di un grito como de mujer cuando va a dar a luz. Estuve cara a cara con la muerte, supuestamente morí. Al día siguiente de mi muerte, entre comillas, me trasladaban a Bogotá totalmente demente y por el camino todas las señales de tránsito que veía eran caritas felices, pero el ojo izquierdo era una raya que indicaba que estaba cerrado. Salí de guantes en las manos, como todo estigmatizado que se respete. Yo estaba en un profundo enamoramiento y quería identificarme con Jesús en toda su pasión. Él fue criticado, insultado, difamado, maltratado, perseguido, conspirado, torturado, despreciado y crucificado. Y yo quería vivir lo que él vivió. Solo esto me daba fuerzas para soportar la indiferencia y el desacato de mis hermanos de aquella comunidad de familias. Ellos que pudieron verme tan activa y productiva, también estaban desconcertados conmigo, no atinaban en nada, ignoraban de qué se trataba, pues corroboraron que no tenía dentro de mí al diablo. Qué situación tan difícil debió ser para ellos, verme al inicio tan madura, tan ubicada, puesta en orden, tan talentosa, tan servicial, tan espiritual y querida por todos, y luego ver mi debilitamiento físico, más las reacciones extrañas que hasta de mi mirada se temía. Gritaba, bailaba, peleaba, tenía paranoia o delirio de persecución. Más bien creía que todos estaban confabulándose contra mí y se tramaba una conspiración hasta mi muerte. Fue hasta que decidieron sacarme de aquel lugar. Estaba loca de atar. Me llevaron a casa de una tía y me les volé. Fue cuando caminé descalza por las calles de la capital. Vestía falda larga, iba de sandalias y cabello largo hasta la cintura. Bendecía al que pasaba junto a mí porque supuestamente yo era Jesucristo presente en esta hora de la humanidad. Mi familia me localizó y me trasladó a Medellín a casa de mis padres. Loca, muy loca, pero no me hospitalizaron, sino que estuve bajo el control de mi padre, médico general. Tardé varios meses en salir de aquel estado, pero salí.
El apoyo y el cariño de mis padres fue fundamental. Poco a poco pude vincularme de nuevo a la vida laboral, y aunque haciendo muchas cosas a la vez, estuve casi 10 años controlada. Hubo crisis, pero no completas. Fue el tiempo en que me dediqué a mí misma tratando de encontrar el verdadero equilibrio psíquico. Busqué ayuda y acudí a cuanto grupo de apoyo pude. Asistí a reuniones de grupos de 12 pasos tras la serenidad, que es lo que refleja una auténtica recuperación. Una búsqueda insaciable, pero necesaria para poder encontrar el tesoro escondido.